Cada día, a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, la copla y el verso se fusionan. de la mano de Jero García. Entre coplas anda el verso, Un homenaje al arte. pero recordando que la copla no sería tal sin el verso. Se necesitan, porque la copla no puede vivir sin el verso. Un programa dirigido por Jero García. Con música, copla, poesía y grandes entrevistas. Entre coplas anda el verso. Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero y deseo que hayáis pasado de momento una feliz Nochebuena y una mejor Navidad, porque las fiestas no se han acabado. La lotería, al menos lo que a mí respecta, pues nada de nada. Y tampoco es que pueda decir que por lo menos la salud es buena, porque es que una semana antes de la Navidad cogí un trancazo, vamos, que aún me dura. Pero bueno, al menos hay fuerza para llevarlo. Y así vamos tirando. Un abrazo muy grande de vuestro amigo Jero García. Y bueno, nos metemos de lleno en Entre coplas anda el verso. Como ya he dicho varias veces, Radio Pasión y Alegría, Alguazas Comunicación, no pretende estancarse solamente en la música. Mal iríamos si fuera así. La vida nos ofrece muchas variantes en concordancia con el arte, porque de lo que vamos a hablar ahora es una parte del arte. Es deporte, y además el deporte rey, el fútbol. Hoy tenemos con nosotros una persona que ha sido toda su vida, y lo es, un amante del fútbol. Ha ejercido de futbolista profesional y ha vestido camisetas de equipos de Solera. Todos han tenido un hueco en la primera división: Español, Sabadell, Tenerife. Bueno, él es José Antonio Santiago, y Santi nos va a contar cosas de su vida deportiva. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo muy grande de aquí de Radio Pasión y Alegría, y vamos a hablar un poquitín de fútbol, ¿no? Ya por eso estamos aquí. Eso es. Bueno, pues cuenta la trayectoria y la ilusión de cómo empieza la ilusión de José Antonio con el fútbol. Imagino que como todos, desde niño. Bueno, pues sí, en las calles. Entonces, pues bueno, la época donde yo empecé, que tenía pues 10, 11 años, pues jugábamos en la calle y nuestra ilusión pues era ser futbolistas. Lo que pasa que, bueno, pues que entonces sí que es cierto que no había las posibilidades técnicas que tienen hoy en día los críos, y con un balón y 2 mochilas y 2 piedras hacíamos un campo de fútbol y nos lo pasamos las horas muertas. Yo tuve, pues eso, la suerte de poder, bueno, jugar en un equipo del barrio que era el Club Gimnástico Mercantil, que es un equipo de aquí de Sabadell que se dedica al fútbol base. Alguien me dijo que fuera a jugar con ellos, y a partir de ahí pues empezó un poquito, bueno, la trayectoria futbolística, que empezó en el Mercantil. Me tuve que ir a Olesa de Montserrat por temas familiares, jugué en el Olesa de Montserrat, y de ahí pues tuve un pequeño periplo en el Barça que no acabó de cuadrar, y me fichó el Sabadell. ¿Qué te iba a decir? En el Mercantil, porque yo estoy viendo una página que se llama El Fútbol de los 60 y tal, y no sé si será este mismo Mercantil, pero de ahí han salido muy buenos jugadores. No sé si Marcelino del Atlético de Madrid jugó ahí. Marcelino, Tanco, que jugó en el Rayo, en el Cádiz, salió un tal Esteves de Las Palmas de la división. Han habido jugadores, los hermanos Óscar y Roger del Barça, Vilches del Madrid. Han habido muchísimos futbolistas y bueno, te hablo de jugadores ahora en la actualidad. El que era capitán del Español, David López, que ahora está en Girona, sí. Víctor Rodríguez, que había jugado en el Elche, en el Getafe, y ahora está jugando en Estados Unidos.
bueno, es una cantera que bueno, que es muy prolífica aquí en el fútbol catalán y hay muchísimos jugadores que están jugando en segunda división que han pasado por el Gimnástico Mercantil. Pues es un vivero. El Sabadell con 17 años y esa misma temporada pues me hicieron debutar en segunda división con 17 años y ya te digo, ahí empezó, pues bueno, pues hasta los 38, desde los 17, pues jugando a fútbol y ganándome la vida haciendo una cosa que me, bueno, pues que te apasiona y la verdad que eso pues es de agradecer, ¿no? Que la vida te haya dado esa oportunidad. A mí lo que me gusta hablar, es de fútbol, no me gusta hablar de, bueno, cada uno tiene sus preferencias y yo soy, pero yo ya llega un momento en que yo ya paso de ser de este ni del otro y yo digo, a mí me gusta el fútbol, yo voy a disfrutar con un golazo de Cristiano Ronaldo y voy a disfrutar con un golazo de Messi. Correcto. Porque yo lo que quiero preguntarte, tú ves, porque tú has vivido dos épocas, ¿ves mucha diferencia en el fútbol antiguo al de ahora? Muchísimas, no tiene absolutamente nada que ver. El fútbol antiguo era otra cosa. Bueno, cuando digo era otra cosa, el talento lo tenías tú, lo adquirías tú porque jugabas en la calle y luego pues lo transformabas en un equipo que alguien pues que te orientara a nivel táctico y técnico. Hoy en día es al revés. Hoy en día ya los niños los empiezan a educar táctica y técnicamente y un poquito esa gracia que tenía la libertad que te daba jugar en la calle, pues hoy en día eso se ha perdido. Otro día una persona que se llama Benit, bueno, un comentarista de televisión que había entrenaba al Español, sí. a la cantera del Real Madrid, lo dijo. Él preguntaba a los niños cuando acababan el entreno que cuántas horas jugaban a fútbol al día. Y los niños le decían, joder, mister, pues cuando venimos a entrenar no juegan en la calle a fútbol. Y antiguamente eso sí que se tenía. Hoy en día sí que es cierto que es más complicado jugar al fútbol porque táctica y técnicamente y físicamente los equipos están muchísimo mejor preparados que antiguamente. Entonces sí que es cierto que hay paralelismos que hablan de Maradona y Messi, pues yo entiendo que posiblemente Maradona hoy sería buen futbolista igual y Messi en aquella época también, porque son dos superestrellas. Sí, exactamente. Pero en líneas generales el fútbol hoy en día está muchísimo mejor preparado que no antiguamente. Antiguamente era más improvisado, los jugadores tenían lo que tenían y entrenar, y hoy en día está todo mucho más profesionalizado. Yo a esto te digo una cosa, puestos a las comparaciones, por ejemplo, ¿quién ha sido el mejor del mundo? Pelé, vale, te lo puedo comprar, pero Pelé, ¿tú crees que sería ahora Pelé con este fútbol de ahora? Sí, porque estamos hablando de personas elegidas. Pelé, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, son futbolistas que son los elegidos. Entonces estas personas serían mejor o peores en sus épocas, pero seguirían siendo los mejores. Yo Pelé no lo vi jugar, a Di Stéfano lo he visto en cuatro vídeos, pero he visto jugar a Cruyff, he visto jugar a Pelé, a Messi, he visto jugar a Cristiano Ronaldo, he visto jugar a Maradona. Yo particularmente me quedo con Messi, pero porque aparte de lo que hace, lo hace en un fútbol más profesionalizado y lo ha hecho mucho tiempo, muy continuado en el tiempo, y eso es muy complicado. Ser el mejor durante 15 o 16 años, eso está al alcance de muy pocos, y yo creo que él está demostrando que por todo lo que ha hecho y lo que le queda por hacer todavía, que ya lo habíamos retirado, no creo que haya habido ni un futbolista con esas capacidades como Leo Messi. Mira, hay cosas ahora que, viendo el fútbol de ahora, de verdad, a mí es que me dan ganas de apagar la tele, pero joder, me gusta tanto el fútbol que no lo hago, pero me dan ganas, y me estoy refiriendo a las trampas que hay en el fútbol. Antes jamás había visto yo tanto codazo, antes había visto menos rollo. O sea, tú por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el Alves, pelota, o sea, cada vez que lo tocaban se moría.
Eso para mí es trampa, o sea, no juegan a jugar a fútbol, sino juegan a buscar... Eso ya ha pasado a la historia, porque ya no pueden hacer trampa porque los ven y los identifican. Antiguamente el fútbol era muchísimo más agresivo de lo que es ahora. Antiguamente habían en los corners habían codazos, pisotones, puñetazos, que no los veía el árbitro ni el linier y pasaban. Luego los veías tú en las repeticiones, pero no se podían rearbitrar. Eso hoy en día ha pasado. Bueno, yo creo que eso es el beneficio del espectáculo, porque lo que tenemos que hacer es intentar ser lo más limpios posible y que gane el mejor jugando a la pelota, no con las artimañas, pero que aún así se siguen haciendo y se siguen permitiendo. De verdad. Bueno, José Antonio, hemos hablado que empezaste como todos de niño, que yo me acuerdo cuando yo salía del cole me he llevado palizas porque yo salía del cole y en vez de ir para casa me iba a los partidos y llegaba a casa. Claro. No hemos... Y bueno, ¿cuándo el primer club tuyo en serio fue el Sabadell? No, bueno, serio, cuando digo serio, a nivel profesional. A nivel profesional, sí, porque yo jugué en el Olesa, que en aquella época había una categoría que era la preferente, que es como si fuera una tercera división de ahora, y yo con 16 años ya era titular en ese equipo, con gente de 30 y pico a mi alrededor. Entonces, cuando llegué al juvenil del Sabadell, que jugábamos en Liga Nacional, en División de Honor que se llama ahora, pues ahí sí que es cierto que me pulieron cosas que yo ya llevaba, y entonces ahí ya me profesionalicé un poco y me ayudó mucho a entrenar todos los días con el primer equipo, que estaba entonces en Segunda División A. ¿Qué entrenadores has tenido? ¿Entrenadores? Pues mira, en el Sabadell tuve a un que era la persona que me dio la oportunidad, que era Poli, una persona que se llama Polinario, que había jugado en el Valencia, había jugado en el Español, había sido internacional con España, y había jugado en el Córdoba, y este señor fue el que me dio el pistoletazo, pero ahí luego me entrenó Julia García al Sabadell, Jaurrieta, Dauder, que era un portero que había jugado en el Barcelona, tuve un yugoslavo en el Tenerife, se llama Milosevic, que había entrenado al Cádiz y al Valencia. Luego me dirás una anécdota que me dijiste el otro día. Y Javier Clemente, aunque fueran momentos puntuales, porque era la época que yo estaba en el filial del Español, y bueno, y en esa época el primer entrenador del Español era Luis Aragonés, y tengo algunas anécdotas con él, que la verdad que cuando lo explico a mi gente y a mis hijos, por ejemplo, pues bueno, pues eso, ves que luego estas personas han llegado a donde han llegado, y tú has tenido esa suerte de poder estar con ellos conviviendo el día a día, y que en aquel momento no te ibas a esperar nunca que lo que luego consiguieron y lo que habían conseguido antes de que yo los conociera. A ver, ¿qué ocurrió con Luis Aragonés? ¿Alguna anécdota? Bueno, me convocaron para jugar un partido de Copa, y entonces llegamos al vestuario y me comentó: hola, buenas, ¿usted de qué juega? Y yo, pues con la tontería le dije que de cualquier cosa menos de portero, que podía jugar cualquier... Y me dijo: a mí no me hable de tonterías, déjame de historia, dígame dónde juega. Dije que jugaba pues central por la banda derecha, porque jugábamos a su esquema, y me dijo: vale, pues hagan lo que sepa y a mí no me tiene que demostrar nada, mucha suerte. Hostia, qué importante, ¿no? El primer día que yo debuté con el primer equipo del Español, pues fueron esas. Y bueno, un señor que nos apoyó mucho, fue una persona que ayudó mucho a 4 o 5 futbolistas que salieron con él del equipo del Español, y luego pues al siguiente año pues con Javier Clemente pues estuvimos entrenando, y bueno, pues no tuve aquella suerte que tuvieron algunos compañeros míos pues que le dieron la oportunidad de jugar en primera división en el Español. Pero bueno, yo ya venía de haber jugado, ya era veterano para jugar en el filial, ya tenía 25, 26 años, y bueno, aporté lo que aporté al filial para que pudiéramos conseguir el ascenso de categoría, que no se dio por 1 milímetro, pero bueno, son experiencias que yo viví, y que bueno, pues que tengo 2000, que claro, estaríamos todo el día hablando, pero como marcar a Mágico González, cuando no era Mágico González una figura, que luego sí que lo fue, tengo fotos con él. Bueno, pues jugar con Rubén Cano, pues bueno, ese tipo de cosas que la gente, son personajes que en la historia del fútbol español pues han quedado
tienen su pequeño hueco, y que tú has estado allí con ellos conviviendo, pues bueno, pues esto, cuando tienes 58 años, pues empieza la historia del abuelo Cebolleta, pues que lo explica todo primero con nostalgia, pero con orgullo de poderlo haber vivido, ¿no? Santi, lo que no sé si tú has llegado a conocer un tío que fue una leyenda en el Sabadell. Me estoy refiriendo a Pasieguito. Bueno, Pasieguito lo conocí porque él era entrenador y después secretario técnico en un momento de que yo estaba vinculado al Sabadell cuando tuve una pequeña lesión, y al volver a recuperarme estuve en la segunda etapa en el Sabadell y lo conocí personalmente. Sí, igual era la época que estaba Pepe Martínez, que también fue una institución en el Sabadell. Sí, portero. Y bueno, sí, son gente que son están muy ligadas al Centro de Deportes Sabadell. Yo también ahora mismo estoy ligado porque estoy en la agrupación de veteranos y tal, y sí que es una persona muy entrañable. ¿Llegaste a conocer cuando se abrieron las puertas para los extranjeros, uno de los primeros extranjeros? ¿Llegaste a jugar con ellos del Sabadell? Yo en Sabadell coincidí con Bio, que era... Bueno, Bio sí. Coincidí con un holandés que se llamaba Peters. Coincidí con Osvaldo, que había una persona que era un argentino que había jugado con que era muy amigo de Diego Armando Maradona cuando fichó en el Barça en el 82. A Alejandro Camaño, que ha sido una persona que es un representante de futbolistas muy famoso y con mucho prestigio. Pues yo qué sé, con Rubén Cano, que también era español, con un portero, Mirardovic en el Tenerife, Milosevic en el Tenerife. La verdad que se me olvidarán según nos ha... Sí, no, yo me refería a los extranjeros que tuvo el Sabadell, un tal Ferreira. En aquella época. Bueno, yo lo que quiero que la gente comprenda, la gente joven, sí, que me lo esté escuchando, que cuando yo jugaba profesionalmente solo iban 15 convocados, 15 futbolistas. Solo se pueden hacer 2 cambios, con lo cual siempre había uno que no jugaba y el portero suplente, a no ser que se hiciera daño el titular, pues siempre habían 2 jugadores que no jugaban. Solo éramos 15 los convocados, ahora van 22. Las plantillas ahora son de 25 personas y antiguamente éramos 18, 19, y en el staff técnico eran 3 personas, masajista, primer y segundo entrenador, y ahora pues hay más personas en el staff técnico que no los jugadores. Por eso lo que he dicho antes de que ahora el fútbol está muchísimo más profesionalizado. Claro, y incluso los entrenamientos son iguales, tienen más maquinaria y todo. No tiene nada que ver, tienen un montón de parámetros que ahora, pues bueno, pues antiguamente ibas a correr y si te ahogabas pues tenías un problema. Ahora si tienes un poquito de asfixia, saben por qué ha sido, y bueno, es que es una locura. Hoy en día técnicamente el fútbol está revisado al centímetro. Una curiosidad, Santi. Que están muy protegidos en ese aspecto. Una curiosidad, Santi. ¿Tus hijos han seguido tus pasos? No. Sí, yo tengo un hijo ahora que tiene 33 años. Sí. Y ha sido futbolista como yo hasta que jugó juveniles, jugó en el Sabadell también en juveniles y en el Mercantil toda su trayectoria, y ha jugado siempre en categorías de fútbol base las máximas, pero cuando llegó a la época de ser amateur, pues lo dejó. No dejó de jugar a fútbol, se puso a jugar a fútbol sala, ha jugado en segunda división en fútbol sala, pero no siguió mis pasos. Él dijo que no era lo suyo. La vida de un deportista de élite pues es sacrificada y tienes que dejar de lado muchas cosas para poder estar al 100% por esa profesión. Él no lo vio así, no tenía a lo mejor esa capacidad o esa ilusión que yo tuve en su día, y no se lo pude, por mucho que yo le inculcara, él eligió su camino y ahora es un gran jugador de pádel y él se dedica a jugar a eso y bueno, encantado, hace deporte, que es lo más importante. Eso sí que se lo inculqué, que tenía que hacer deporte todos los días. Oye, el fútbol sala es, ¿cómo te diría? ¿Es el enemigo del fútbol? No, que va, no. No, son 2 deportes completamente diferentes. Sí que tienen el mismo objetivo. Sí, tienen una pelota en a eso me refiero. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Son 2 deportes, son antagónicos. Un futbolista de primera división lo metes en una pista de fútbol sala y tendría problemas para poder llevar el ritmo que llevan en el fútbol sala profesional. Y al revés, el mejor jugador del fútbol sala lo pones en un equipo de fútbol
y pasaría desapercibido. Son dos deportes diferentes. No, y es verdad, por ejemplo, tú no verás casi nunca verás un futbolista profesional jugar a fútbol sala. No, es que no tiene nada que ver. Yo te digo, y lo mismo te puede haber pasado a ti, yo he jugado a fútbol, pero bueno, yo en plan amateur, ¿no? Sí. Y he jugado a fútbol y luego me he puesto a jugar a fútbol, y es que no me llena el fútbol sala. No, sí, yo me lo he pasado bien, he jugado mucho a fútbol sala, y cuando estabas de profesional, luego en los veranos, pues hacía algún torneo de fútbol, pero era un fútbol sala diferente. Hoy en día el fútbol sala es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo he ido a ver a mi hijo jugar a fútbol sala, era una locura, cómo se mueven. Sí que es cierto que dicen que fútbol grande son muchos partidos de fútbol sala pequeño, porque se juegan en espacios reducidos muchas veces, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es que son dos deportes que a la hora de preparar tácticamente y físicamente y técnicamente a los futbolistas de élite de fútbol sala, es que hacen todo lo contrario que un equipo de fútbol grande. No tiene nada que ver, los esfuerzos son diferentes, no tiene nada que ver. ¿Tienes en mente el partido de tu vida? Imagino que habrás habido alguno, ¿no? Siempre tienes cosas que te han pasado, momentos puntuales, cuando debuté en segunda división, pues bueno, pues fue un día bonito, porque lo recuerdas con alegría y yo tengo una foto del día que estaba debutando y estaba llorando porque bueno, hacía un mes exacto que habíamos enterrado a mi padre, y yo con mi padre me unía una relación pues especial. Él me había apoyado mucho en el tema de jugar a fútbol, y pues él me dijo que iba a triunfar, pero bueno, por una enfermedad de estas pues bueno, rápidas y fulminantes que hay, pues bueno, pues no, murió el 13 de marzo y el día 14 de abril debuté en segunda división. A mí eso, bueno, fue un día muy importante y jugué ese partido por él, para dedicárselo a él. Luego he tenido otros partidos, bueno, un montón, sí. Gané un trofeo Teide marcando un gol al Club Deportivo Tenerife cuando yo jugaba con el Club Deportivo Marino, un equipo de segunda división de allí. Pues bueno, pues hay momentos puntuales cuando los ascensos, pues bueno, pues sí, pero tampoco es que son muchísimas temporadas y de cada temporada siempre sacas algo bueno. Cuéntanos el episodio de Mágico González que te hizo fichar por el Tenerife. Bueno, pues hubo un partido en la Creu Alta, Sabadell-Cádiz. El Sabadell estaba para no descender y el Cádiz para ascender. Ganamos 1-0. Ese día el míster me dijo que mi misión era que ese futbolista no tocara un balón, pues yo le hice caso y intenté que no tocara un balón. La verdad que, bueno, el partido salió bien. En la rueda de prensa Milosevic dijo que una de las claves del partido fue que Mágico González no había entrado en juego, y al año después, pues un intermediario de futbolistas me ofreció al Tenerife porque yo iba a hacer el servicio militar allí, y Milosevic le dijeron quién era y dijo, hostia, este es el central tal, y me fichó. Él se acordaba de mí por el marcaje que le hice a Mágico González y fiché por el Tenerife gracias a aquel partido. Bueno, anécdotas que tienes, que hay muchas, pues bueno, pues esa fue una de ellas. Él, cuando le fui a dar la mano, que me lo presentaron, lo primero que me dijo fue eso, que se acordaba de mí por ese motivo. ¿Tú eras marcador o libre? Bueno, en aquella época ya se empezaba a jugar en línea, pero sí que es cierto que la figura de libre, yo siempre empecé jugando en mi época de delantero centro. Yo fiché por el Sabadell de delantero centro, y al tercer día de estar entrenando, el entrenador del Sabadell, un señor que se llamaba Nico, me dijo que me pusiera el peto, que marcara al delantero centro titular del juvenil, y no le dejé tocar un balón, y ese día pues debuté en el campo del Mallorca marcando a un jugador que se llamaba Paquete Higuera. Del Atlético de Madrid. Y a partir de ahí pues ya me quedé de central, y sí que es cierto que más adelante jugué también de mediocentro muy en el Español, en el filial del Español, la Gramenet y en Manlleu. Jugué mucho de medio centro, un poquito. Oye, lo que también Albelda, un tipo jugador Albelda, Nadal, ese tipo de futbolistas que en aquella época pues se llamaban mucho. Hoy en día ese tipo de medio centro pues
ha pasado un poquito a la historia. Lo que hay que también que reconocer, por ejemplo, tú has dicho ahora de que le hiciste un marcaje impecable a Mágico González, también llegaría ese día que decían, me han hecho la picha un lío. ¿Quién ha sido el que te ha liado más? Pues bueno, que yo recuerde, bueno, había un jugador en el Tenerife que se llamaba Agustín Lasaosa, que luego fue presidente del Logroñés, pues era un futbolista que era, en los entrenos era una locura marcarlo, porque tenía muchísima movilidad, pero luego en el Depor había un futbolista también que se llamaba Muñoz, un delantero centro que había para el Oviedo, bueno, gente, la verdad que así que luego han sido futbolistas, pues bueno, pues Mágico González ha sido uno de los que, bueno, tengo 3 fotos con él, que bueno, que yo me las llevo para mí porque, joder, lo que ese futbolista fue lo que fue, ¿no? Pero no le acompañó lo que decíamos antes. Fue el mejor durante 27 partidos, pero fue incapaz de mantener una regularidad, pues como ha hecho Messi y Cristiano, porque llevan muchísimos años en la élite y siendo los mejores cada domingo, ¿no? Bien, y bueno, y ahora ves el fútbol desde la barrera, ¿no? Estás con los veteranos. Sí, pero he jugado 15 años con los veteranos del Español, he coincidido muchos años con los veteranos del Español y del Sabadell, he jugado con los veteranos del Mercantil, yo a cualquier festival me apuntaba, ¿vale? Porque ibas dentro, luego cuando dejé de jugar empecé a entrenar a fútbol base del Mercantil, luego fui coordinador de un equipo de fútbol aquí en Cataluña que es el Sant Cugat Sport, sí. Que ahora es un equipo, bueno, que el fútbol base está muy bien considerado en Barcelona, pero bueno, luego el trabajo pues tampoco me permitió continuar y bueno, en vez de seguir por el lado futbolístico me dediqué más al lado profesional, que trabajaba en la banca, y al final pues bueno, pues decidí, cada uno decide su camino y yo decidí aquel. Si hubiera decidido el otro pues no sé lo que hubiera pasado, pero bueno, tampoco me arrepiento, he disfrutado mucho del fútbol. Ahora que ya no puedo jugar a fútbol pues me dedico a jugar a pádel para seguir haciendo deporte, pero yo tengo que competir porque eso lo llevo dentro y tengo que competir. Una de las últimas preguntas que te voy a hacer ahora es, ¿lesiones has tenido? Importantes. No, si tienes 20 minutos de tiempo, sí. igual te las digo todas, pero importantes, tuve una fractura de tibia peroné cuando jugaba en el Tenerife, y bueno, luego he tenido cartílago, he tenido rotura del ligamento lateral interno, me han operado de menisco, una rotura del ligamento del tobillo, bueno, lesiones normales de una profesión tan exigente como es el fútbol profesional. Pero bueno, estoy bien, tengo 58 años ahora, sigo haciendo deporte bien, me tengo que mantener en peso porque si no puedes hacer deporte, pero bueno. Sí. Hablando de lo que decíamos antes, fíjate, ayer leía aquí en el Facebook, unas declaraciones que hacía el Clemente, sí, que dijo, yo me retiré por una lesión que hoy en día estaría jugando los 2 meses. Dice, pero claro, me pilló en la época... Me rompió el cruzado, ese partido, pues yo lo sé porque mi padre siempre lo había explicado. En ese partido estuve yo viéndolo porque fue en un Sabadell Bilbao en la Creu Alta, y lo lesionó un jugador que se llama Marañón, sí, sí. Y entonces yo siempre, mi padre siempre me decía, hostia, pues este partido cuando lesionaron a Clemente, estábamos en el campo, que yo era un crío, yo tendría, pues yo qué sé, 4 o 5 años, que era cuando el Sabadell, la época dorada del Sabadell, que estuvo muchísimos años cuando en primera división, incluso llegó a jugar la Copa de la UEFA. Pero es a lo que me refiero, que esa la Copa de Ferias, ¿eh? Sí, lo que me refiero es que esa lesión le pilla ahora y está jugando. Sí. Oye, antiguamente te rompías de un cruzado y ya no volvías a jugar. Hoy en día un cruzado hay gente que en 6 meses está recuperado y se recuperan fenomenal. Hoy en día, por eso te decía que hoy en día el futbolista está muchísimo mejor cuidado, porque hay muchas más posibilidades que no cuando nosotros éramos profesionales. ¿A Amancio lo viste jugar? ¿A quién? A Amancio. No, Amancio, bueno, lo he visto jugar en televisión, pero yo con Amancio me he entrenado cuando él era entrenador del Castilla. Ajá.
con los butragueños, Michel, Martín Vázquez, Sanchís, Pardeza, No veas. la quinta del Buitre. Jugué contra ellos cuando yo estaba en el Sabadell, cuando tenía 18 añitos. Sí. Jolín. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo Santi, por atendernos, de verdad, que ha sido un placer. Yo tenía ganas de expansionarme y de hablar de fútbol, no de equipos. Correcto. A mí me gusta el fútbol. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que no sea la última vez, ¿vale? Esperemos. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo, amigo. Adiós. Pa' que se vaya la pena, pa' que te venga alegría, pa' que escuches cosas buenas, Radio Pasión y Alegría. Que mira, primo, cómo suena, Radio Pasión y Alegría, te acompaña en la faena, desde agua hasta noche y día. Radio Pasión y Alegría, Radio Pasión y Alegría, sintoniza esta cadena, porque te alegra la vida.